Más de 16,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Alaska desde 1988, más del doble del promedio nacional. Muchos nunca fueron encontrados, y un número alarmante de personas desapareció en una región remota. Un lugar tan vasto, tan aislado, que cuando alguien desaparece, puede esfumarse sin dejar rastro. ¿Podría algo estar cazándolos? ¿O es que la naturaleza está ocultando algo mucho más oscuro? Soy Josh, y en este episodio de The Infographic Show, estamos investigando la inquietante posibilidad de que algo en Alaska esté haciendo que la gente desaparezca. En 1972, Nick Begich Sr. era una de las figuras más reconocidas de Alaska, elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1970, representando a todo el estado. Ambicioso y decidido, quería llevar la vasta naturaleza y el potencial sin explotar de Alaska al corazón de Washington, D.C. Pero esos sueños no durarían mucho. Begich no perdió tiempo en hacer amigos poderosos, incluyendo al líder de la mayoría en la Cámara, Hale Boggs. El político sureño sabía que el demócrata de Alaska enfrentaba una dura batalla por la reelección, así que se dirigió al norte para reunir apoyo. Abordaron una Cessna 310 de 2 motores que viajaba de Anchorage a la capital del estado, Juneau. Se les unió el asistente de Begich para lo que se suponía sería un vuelo rutinario al siguiente evento de recaudación de fondos de la campaña, y luego desaparecieron. 2 miembros de la Cámara de Representantes, incluido uno de los líderes, desaparecidos. Las agencias de rescate militares y civiles se movilizaron, pero no hubo rastro de los hombres. Había varias cosas extrañas sobre el caso. Nunca se escuchó ninguna señal de transmisión de emergencia del avión, algo que debería ocurrir incluso en caso de un accidente. Más tarde se reveló que el transmisor del avión nunca fue instalado. Se encontró sin usar en Fairbanks. Después de 39 días, se canceló la búsqueda masiva, y todos los que iban a bordo fueron declarados muertos. Y lo más aterrador es que sigue sucediendo. Un enorme tramo de Alaska, desde Anchorage y Juneau hasta Utqiagvik, se ha ganado un apodo escalofriante, el Triángulo de Alaska. Esta zona remota es famosa por desapariciones misteriosas. Con más de 665,000 millas cuadradas, la mayor parte del terreno está compuesta por parques nacionales, pequeños pueblos y aldeas, y largos caminos desolados. Eso significa que es fácil que alguien simplemente desaparezca, especialmente cuando el terreno es tan hostil. Alaska limita con el estrecho de Bering, una de las regiones más tormentosas del mundo. Es difícil para los barcos navegar allí. Los aviones son muy vulnerables a las condiciones de aire turbulento, especialmente cuando son pequeños y no están diseñados para grandes altitudes. Con condiciones tan duras y un terreno tan remoto, cualquiera que sufra un destino trágico podría desaparecer por completo. Simplemente desaparecen antes de que alguien siquiera sepa lo que pasó. Y así es como la región ha ganado su apodo aterrador. El Triángulo de Alaska y el Triángulo de las Bermudas tienen mucho en común. Ambos son zonas remotas donde la posibilidad de rescate es mínima. Ambos son propensos a fuertes vientos y tormentas, y es probable que ambos sean frecuentados por aviones pequeños que tienen un riesgo mucho mayor de estrellarse. Todos estos son factores explicables. Lo que no se puede explicar es cuántas personas desaparecen cuando no están en aviones. Más de 20,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en la región, con aproximadamente 2,200 reportes presentados cada año. Y eso ha llevado a algunas personas a preguntarse si hay algo más oscuro sucediendo aquí. Alaska ha sido el sitio de algunos de los avistamientos de fenómenos anómalos no identificados, o UAP, más intrigantes en la historia de Estados Unidos, que se remontan a antes de que fuera un estado. En 1947, 3 chicas adolescentes cerca de Anchorage afirmaron haber presenciado un extraño objeto blanco en forma de disco sobre la base aérea local. Era más pequeño que un avión y más grande que un globo meteorológico. Esto sucedió el mismo año que Roswell, y aunque nunca se hizo tan famoso como el evento de Nuevo México, se convirtió en el primero de muchos que se propagaron por Alaska. Pánico o algo más oscuro. Pero primero, ¿quieres descubrir la verdad sobre este y otros misterios? Asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Es mucho más barato que organizar un grupo de búsqueda. En solo una semana durante octubre de 1950, hubo 7 avistamientos de UAP en la pequeña ciudad de Sitka, Alaska. Hasta el día de hoy, Alaska sigue siendo uno de los lugares más activos del país para avistamientos de UAP, especialmente con tanta gente desapareciendo sin dejar rastro. Fue en febrero de 2023 cuando el misterio de los UAP en Alaska volvió a ser noticia. No mucho después de que un globo meteorológico chino entrara en el espacio aéreo de Estados Unidos, poniendo las defensas en máxima alerta, un objeto misterioso apareció sobre el norte de Alaska. Fue derribado rápidamente por los aviones de combate F-22 de la Fuerza Aérea. El gobierno no identificó el objeto, pero los informes del piloto pronto hicieron que la gente entrara en pánico. Algunos dijeron que era un objeto con forma de auto moviéndose por el aire, sin ningún mecanismo de propulsión visible.
Otros dijeron que ni siquiera aparecía en sus sistemas de radar. Los restos de la nave se hundieron en el mar y más tarde se abandonaron los esfuerzos de recuperación. Las teorías de que los UAP merodean los cielos y abducen personas no han sido probadas y hay relativamente pocas afirmaciones de encuentros cercanos. Con aviones y excursionistas desapareciendo, estas luces extrañas solo profundizan el misterio, pero el cielo podría estar acechado por algo mucho más extraño. Las anomalías magnéticas son comunes en la parte sureste de Alaska, cerca de las principales ciudades del estado y en la base del Triángulo de Alaska. Estas anomalías, que tienen la capacidad de interferir con el equipo electrónico, también son comunes sobre el agua y podrían ser responsables de hacer que los aviones caigan en las profundidades del triángulo. Las avionetas enfrentan condiciones peligrosas sobre la naturaleza salvaje de Alaska. Mientras más cerca de la costa y del estrecho de Bering se acerque la aeronave, más peligroso se vuelve el vuelo. Las fallas y la retroalimentación en el sistema de navegación podrían causar un error fatal que le cueste la vida a todos a bordo. Eso podría explicar por qué tantas aeronaves desaparecen en la nada de la última frontera. Pero mientras sigan apareciendo luces misteriosas en los cielos de Alaska, la gente seguirá preguntándose si hay una mano alienígena detrás de todo esto. Pero eso no explica cuántas personas desaparecen en tierra. Para Erin Marie Gilbert, Alaska se suponía que sería un nuevo comienzo. La californiana de 24 años se mudó a Anchorage en 1995 para vivir con su hermana y trabajar como niñera. Rápidamente hizo amigos, incluido David Combs. Los dos pronto acordaron tener una cita a la Feria del Bosque de Girdwood, ubicada en un pequeño pueblo al sur de Anchorage. La pareja pasó un tiempo en una cervecería al aire libre antes de decidir que era hora de irse. Erin Gilbert nunca fue vista de nuevo. Combs fue inicialmente el principal sospechoso, pero él insistió en su inocencia. Afirmó que él y Gilbert habían regresado a su auto y encontraron que la batería estaba descargada. Él se fue a buscar ayuda y cuando regresó, ella ya no estaba. Intentó encender su auto de nuevo, y esta vez, funcionó. Regresó a la feria para buscar a Erin, pero no había rastro de ella. La buscó hasta la noche, pero no tuvo éxito, y finalmente llamó a su familia para ver si había llegado a casa. Y fue entonces cuando el pánico comenzó a extenderse. Gilbert tenía amigos y familia en la zona, lo que hizo que su desaparición recibiera mucha más atención. Su hermana Stephanie organizó una búsqueda a la mañana siguiente, peinando el bosque sin éxito. Pronto, la Policía Estatal de Alaska y otras organizaciones de seguridad se unieron a los esfuerzos para encontrar a Erin. Combs fue investigado a fondo, pero finalmente quedó libre de sospecha, en parte por lo involucrado que estuvo al alertar a la gente sobre el caso. Se ofreció una recompensa de $35,000, pero no hubo pistas. No había señales de intervención criminal. No se encontraron restos humanos ni rastros de su ropa. Fue una de las desapariciones más limpias y una de las más misteriosas. Ha habido muchas teorías sobre Gilbert durante los 30 años que han pasado. La Girdwood Forest Fair está ubicada entre dos arroyos, el más pequeño, California Creek y Glacier Creek, que desemboca en el océano. Si Gilbert decidió intentar salir caminando del área, es posible que haya perdido el equilibrio y caído en uno de ellos. Otras teorías, como que simplemente se perdió en el bosque y fue víctima de los elementos o atacada por un depredador, no encajan debido a la falta de evidencia, al menos no de cierto tipo de depredador. Aproximadamente el 69% de las víctimas indígenas asesinadas son mujeres o niñas, muchas de las cuales desaparecen en zonas remotas donde la ayuda está a días de distancia. El asesino serial Robert Hansen aprovechó esta lejanía, cobrando decenas de víctimas durante más de una década, y Alaska es el terreno de caza perfecto. Es uno de los mejores lugares del país para que un asesino serial practique su oficio. Hay zonas del estado hacia el norte, como la infame Dalton Highway, donde pueden pasar cientos de millas entre paradas y la gente es muy escasa. No es probable que haya un solo asesino serial detrás de una gran cantidad de asesinatos, pero una cantidad aterradora de desapariciones podría atribuirse a actos criminales que son muy difíciles de rastrear. Pero la opción más probable es que Alaska sea hogar de un tipo de asesino muy diferente. Alaska atrae a cierto tipo de visitante, el tipo que prospera en condiciones brutales. Muchos buscan aventuras como la caza de alces, la pesca en hielo o el senderismo en zonas remotas. Ellos abrazan la soledad y el peligro. Pero si algo sale mal allá afuera, podría ser muy difícil salir con vida. Están en condiciones extremas, a kilómetros de cualquier rescate, rodeados de terreno peligroso y vida salvaje. Incluso los aventureros más experimentados del mundo pueden caer víctimas. Naomi Uramura nunca vio un límite que no quisiera superar. Nacido en Japón en 1941, pasó los siguientes 43 años probando hasta dónde podía llegar un solo hombre. Para su cumpleaños, número 30, ya había escalado 5 de las 7 cumbres. Había completado el primer viaje en solitario al Polo Norte, recorrido el río Amazonas en balsa solo y escalado el Denali. Incluso llegó a la cima del Everest. Era un hombre aparentemente sin miedo. A Alaska no le importan las reputaciones.
Uramura subió por primera vez al Denali en 1970 durante la temporada cálida. Lo hizo en solitario, como la mayoría de sus aventuras, pero esto no fue suficiente para él. Quedaba una montaña, el macizo Vinson en la Antártida. Soñaba con viajar solo al continente austral y lograr también esa hazaña, pero incluso él sabía que no estaba listo. Como una forma de prepararse, decidió que haría otra escalada en solitario al Denali, esta vez en invierno, algo que rara vez se había logrado. Uemura estaba decidido a hacer lo imposible. Llegar al Denali en invierno significa enfrentarse a glaciares llenos de peligrosas grietas cambiantes que pueden estar cubiertas de nieve. Viajando con equipo mínimo para reducir el riesgo de que el hielo colapsara bajo él, comenzó su audaz ascenso en febrero de 1984. Sabemos que logró llegar a la cima. Su bandera japonesa fue encontrada plantada en la cima de la montaña, pero nunca se volvió a ver rastro alguno de Naomi Uramura. Habló por última vez por radio con periodistas japoneses para informarles que estaba descendiendo. Era un día ventoso con condiciones peligrosas. En algún momento antes de llegar al campamento base, desapareció. La montaña fue peinada por rescatistas, liderados por un equipo de campistas experimentados, y trataron de seguir la ruta de Uramura. Encontraron evidencia de su travesía, una cueva en la que se había quedado, un diario que revelaba que había dejado gran parte de su equipo para aligerar su carga. Es posible que haya caído en una de las grietas más profundas, demasiado lejos como para ser encontrado alguna vez. Pero, como tantos misterios aquí arriba, no hay respuestas. Y cuando no hay respuestas, la mente de las personas se dirige a temas más oscuros. Alaska es un lugar misterioso. El 90% del estado nunca será visto por la mayoría de los visitantes. Incluso muchos de los principales destinos turísticos son increíblemente remotos. En muchas partes de Alaska, el sol no sale durante semanas en el invierno, incluyendo una famosa noche polar de 65 días en Utqiagvik. Las auroras boreales a menudo pueden bailar en el horizonte, dándole a todo el lugar una sensación sobrenatural. Y con tantas personas desaparecidas, la gente sospecha que hay algo más oscuro. El Kushtaka, una aterradora criatura cambiaformas del folclore Tlingit de Alaska, se dice que merodea por la naturaleza salvaje, y a lo largo de los años, quienes han venido en busca de respuestas han escuchado leyendas extrañas. Una habla de una enorme pirámide negra escondida en el paisaje helado, posiblemente de origen extraterrestre. Algunas leyendas dicen que está ubicada dentro de una instalación secreta del gobierno, posiblemente un Área 51 del norte. Aquellos que se acercan demasiado no salen. ¿Podrían estar relacionados con las personas desaparecidas? Una de las desapariciones más misteriosas en la historia de Alaska fue la de Gary Frank Sutherland, quien había estado desaparecido desde 1976. El originario de Nueva York era un aventurero y un espíritu libre. Se fue a la naturaleza salvaje de Alaska con la esperanza de encontrarse a sí mismo. Iba a explorar el río Porcupine cerca de la frontera con Canadá. Habiendo trabajado previamente en un oleoducto de Alaska, Sutherland era un explorador experimentado y había planeado recorrer el río con un amigo. Pero ese día nunca apareció. Sutherland tenía amigos en la zona y familia en Nueva York que querían respuestas, así que pudieron organizar rápidamente un grupo de búsqueda. Pero la pista se pierde rápidamente en Alaska, y pocas señales de Gary Frank fueron encontradas alguna vez. Sus lentes y su identificación fueron encontrados a lo largo del sendero en 1977, después de que la familia contrató a un guía de montaña profesional para unirse a la búsqueda. Pero la esperanza pronto se desvaneció. Se erigió una lápida en su honor, que decía «Perdido en Alaska», y se unió a la triste lista de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. Y durante casi 50 años así permaneció. Fue en 1997 cuando un cazador caminaba junto al río Porcupine y descubrió una escena macabra en la orilla del río. Un cráneo humano. Los patrulleros peinaron la zona en busca de señales de un cuerpo, pero no encontraron nada. Así que empacaron el cráneo y lo enviaron a la oficina del médico forense estatal. Fue catalogado como restos no identificados y almacenado hasta 2022 cuando el caso fue reabierto. La ciencia de la genealogía solo había mejorado y muchos casos de personas desaparecidas estaban siendo resueltos en todo el país. Se usaron muestras de hueso para crear un perfil de ADN y encontraron las primeras pistas de la verdad. Ahora solo necesitaban una coincidencia genética. El hermano de Sutherland todavía estaba vivo y pudo cerrar ese capítulo, pero surgieron algunas nuevas preguntas con esto. ¿Cómo murió su hermano? Las marcas en el cráneo apuntaban a un posible ataque de oso, pero la falta de cualquier señal de lucha o sangre de un ataque fatal hace que esté lejos de ser un caso claro y sencillo. El caso de Gary Frank Sutherland fue uno que obtuvo una respuesta, aunque décadas después. Eso es más que suficiente tiempo para que miles más desaparezcan en el vasto triángulo de Alaska. Y el terreno siempre será el enemigo de las respuestas aquí. El triángulo de Alaska tiene más de 300,000 millas cuadradas, más de la mitad del estado. Las desapariciones pueden ocurrir en pequeños pueblos, parques nacionales y a lo largo de caminos remotos.
En muchos casos, para cuando alguien se da cuenta de lo que está pasando, la pista ya se ha enfriado por completo. Miles de personas desaparecen aquí cada año, a menudo sin dejar rastro. ¿Es la naturaleza salvaje o algo mucho más oscuro? La tasa de desapariciones en el Triángulo de Alaska es asombrosa y no parece estar disminuyendo. Eso ha dado lugar a una de las teorías más extrañas hasta ahora. La región alberga vórtices de energía que simplemente absorben a las personas y las llevan a algún lugar. Esto surge a partir de las irregularidades magnéticas que causan fallas en los aviones. El terreno cerca del Círculo Ártico tiene mala fama por las fluctuaciones de energía. Pero la otra base de esta teoría es que las personas simplemente desaparecen. Solo otra víctima del Triángulo de Alaska. Alaska no es el único lugar donde las personas desaparecen sin dejar rastro. A veces un avión entero puede desaparecer. Mira por qué se reinició la búsqueda del MH370 para saber más sobre la desaparición más notoria de todos los tiempos. O haz clic en este video en su lugar.